La moción que nos trae aquí el Grupo de Foro Asturias plantea, en términos literales, la reprobación del consejero de Economía y Empleo por lo que este grupo califica por una desatención injustificable y una gestión deficiente e irresponsable de los fondos mineros. Bueno, quiero en primer lugar empezar haciendo un pequeño análisis sobre qué eran estos fondos. Eran unos fondos que iban destinados a la reindustrialización y la revitalización de las comarcas mineras para tratar de compensarles así las negativas consecuencias económicas que ha tenido sobre estos territorios el progresivo cese de actividad minera impuesto por la Unión Europea. Ahora, 2 décadas después de su inicio, el balance que podemos hacer de estos fondos pactados entre el Ministerio de Industria y los sindicatos, con el apoyo del Gobierno del Principado de Asturias, yo no voy a quitarle la paternidad a nadie de ningún acuerdo, otra cosa es que critique su contenido, pero desde luego no voy a discutir paternidades, pero como les decía, el balance de estos fondos es desolador. Y es que no se cumplió con ninguno de los objetivos que se perseguían. Ni hubo reindustrialización, ni mucho menos reactivación económica. Las cuencas mineras siguen soportando hoy niveles de desempleo similares, incluso superiores, a las de los años más duros de la reconversión. Su sangría demográfica no se ha podido frenar y su desempleo juvenil continúa siendo uno de los mayores de Asturias. A los jóvenes de las cuencas, en muchos casos hoy, no les sigue quedando otra opción que la de la emigración. Y esto sí que es absolutamente reprobable. Nos parece que es absolutamente reprobable y escandaloso. Es escandaloso cómo se han dilapidado miles de millones de euros que no han servido precisamente para el fin al que se habían destinado. La gestión de estos fondos, ustedes ya me lo han oído aquí y me lo van a seguir oyendo, la gestión de estos fondos constituye el gran fracaso de Asturias, al menos el gran fracaso de la clase política y sindical asturiana. Y aquí, cuando empecemos a hablar de responsabilidades, la responsabilidad está bastante repartida. Creo que no podemos dejar de señalar que todos han sido bastante cómplices de este resultado. Y hoy lo que se quiere traer con esta mención es culpabilizar al consejero de Economía y Empleo del fracaso de la gestión de estos fondos. Pero no se engañen, a este fracaso han colaborado todos y en él, por tanto, tienen todos bastantes responsabilidades. No solo el Gobierno del Principado de Asturias, que también, sino también los sucesivos gobiernos de España, los sindicatos, los ayuntamientos de las comarcas mineras gobernadas por partidos de distinto signo. Entre todos determinaban los destinos de los fondos y los proyectos a financiar, sin unos criterios claros y objetivos de rentabilidad económica o social, sin buscar el interés general y sin alcanzar un acuerdo social sobre qué proyectos deberían de ser los prioritarios. Además, su gestión posterior puso de manifiesto graves errores cometidos en su ejecución, en la planificación y en el seguimiento. Algunos de ellos han sido puestos de manifiesto aquí por la portavoz de Foro Asturias y no voy a repetirlos. Pero además es que además de esta ineficiente gestión, la finalidad o destino a que se debían destinar esos fondos ni siquiera, en algunos casos, se llegaron a poner en marcha. Hay informes que se han ido facilitando de forma parcial, eso sí, por parte del Ministerio de Industria, que señalan que hubo unos 179 proyectos que no fueron iniciados a tiempo, antes de que vencieran los convenios que garantizaban su financiación. También está en cuestionamiento el futuro de aquellas obras que sí que se han iniciado, pero cuyos convenios habían caducado antes de la finalización de las mismas. Un problema claramente político al negarse una parte a cumplir lo que se había pactado. Y para nosotros, no sé si lo saben, pero se lo vuelvo a reiterar, ya saben el valor que le damos a lo pactado y a la palabra dada. Ese fue el objetivo de la interpelación de la semana pasada. El cuestionamiento por parte del Grupo Parlamentario de Foro Asturias de las razones por las que el actual Gobierno no había incluido en la demanda 20 convenios por valor de 24 millones de euros. Es que el Gobierno del Principado de Asturias había reclamado aquellas obras en las que se había iniciado ya algún tipo de actuación y habían caducado sus convenios y en total se reclamó por la vía judicial algo más de 257 millones. La razón esgrimida aquí, esgrimida por el consejero y también por el presidente, para justificar la no inclusión de estos 20 convenios fue que seguían el criterio del experto en Derecho Administrativo, el catedrático contratado para tramitar esa demanda judicial, que entendió que era más conveniente no interponer demanda alguna contra estos 20 convenios sobre los que no había ninguna ejecución y sobre los que no consta ninguna actuación por parte del Principado de Asturias. Un criterio jurídico. Yo lo he dicho aquí en más ocasiones. Somos políticos, ejercemos aquí de políticos, pero cuando vamos a los tribunales, por el buen éxito de la reclamación
que vayamos a desarrollar, conviene acudir con criterios exclusivamente jurídicos para no llevarnos sorpresas. Y en este caso, permítanme que le diga, no seremos nosotros el grupo que censure que el Gobierno haya hecho caso de las directrices jurídicas del experto contratado para tramitar esa demanda judicial, experto que, como ya se ha dicho aquí, y supongo que se repetirá, no había sido contratado precisamente por ese mismo Gobierno. Y lo que sí me gustaría en este momento sería leer el fallo de la sentencia judicial, porque creo que todavía se ha hablado muchísimo de esta sentencia aquí, pero creo que nadie lo ha leído todavía. Se ha utilizado en un sentido, se ha utilizado en otro, pero yo voy a leer el fallo, porque creo que de él las conclusiones que se derivan con una lectura serena, ponderada y razonable son las que son y no las que de ahí se quieren extraer. El fallo de la sentencia literalmente dice: declarar la obligación por el órgano administrativo competente de determinar en cada caso las incidencias que concurran en la ejecución de los convenios de colaboración litigiosos, con identificación de los posibles incumplimientos, a los efectos de establecer el pago de las cantidades que, en su caso, procedan, previa audiencia a la Administración para alegaciones y subsanación de las posibles deficiencias apreciadas. No les digo la tramitación de la ejecución de esta sentencia, los trámites que pueden conllevar, las incidencias a las que puede dar lugar, como para considerar que tenemos en el bolsillo de los asturianos cantidad de dinero alguna derivada de este fallo judicial. Quien diga eso, creo que está lanzando un mensaje equívoco a los asturianos y les está engañando, y yo no seré el que lo haga. Independientemente de que considero que es una reclamación perfectamente justificada, que ojalá alcance el éxito que merece y que tiene el apoyo político, desde luego, de nuestro grupo. Aunque, vuelvo a decir, cuando se va a los tribunales hay que ir con argumentos exclusivamente jurídicos. En definitiva, creemos que los efectos de esta sentencia todavía están por determinar. Creemos que si nos atenemos a la mecánica parlamentaria, hoy aquí tendríamos que estar hablando de una moción referida a la inclusión o no inclusión de esos 20 convenios en esa demanda judicial, al menos eso fue el contenido de la interpelación anterior, y cuando se quiere hablar de la gestión de los fondos mineros y las responsabilidades correspondientes a esa gestión, nosotros estamos dispuestos a abrir ese debate y abrirlo con toda la amplitud y señalando las responsabilidades de quien correspondan, de todos. Y ya digo, como señalaba anteriormente, que aquí las responsabilidades están muy repartidas. Yo no creo que haya ningún territorio en toda España, casi me atrevería a decir en toda Europa, al que se le hayan destinado más de 2.000 millones de euros, 2.000 millones de euros adicionales a la inversión ordinaria, sin que se hayan todavía analizado con la suficiente profundidad y rigor cómo y en qué se han gastado esos fondos y el resultado que han tenido. Y ha sido una gestión poco transparente, opaca, trufada de intereses políticos y sindicales, de los dos, y que ha provocado este enorme fracaso. Nosotros hace tiempo ya propusimos ante esta Cámara ese análisis, concretamente en una moción que se aprobó aquí el 13 de julio del año pasado, precisamente una moción del Grupo Parlamentario de Foro Asturias, en la que presentamos una enmienda que fue aceptada por su grupo, en la que instábamos al Consejo de Gobierno a elaborar un informe de gestión que detecte las insuficiencias, desviaciones y carencias de la gestión de estos fondos. Todavía seguimos esperando por este informe. Nosotros no lo conocemos. Ustedes tienen la iniciativa de pedir el control del cumplimiento, actívenlo y tendrán nuestro apoyo absolutamente. Todavía seguimos esperando, como les decía, como seguimos esperando por otro informe completo sobre el estado de todos los expedientes vinculados a estos fondos. El pasado viernes, día 15, el presidente nos aseguró que en muy pocos días los tendríamos. Han pasado ya 14 días y todavía no disponemos del mismo. No sé si hay algún grupo que dispone de él. Desde luego nosotros tampoco disponemos de él. En todo caso, como conclusión, votaré en contra de esta reprobación porque creo que no se atiene al contenido de la interpelación y porque creo que cuando haya que rellenar el concepto, rellenar de sustancia el concepto de la responsabilidad política, hay que hacerlo con todo rigor y, desde luego, en un asunto como este, que a nosotros nos parece muy importante, nos parece que la responsabilidad política aquí está muy repartida por todas las bancadas de este Parlamento. Gracias, señor Prendes.